Bueno, Jóvenes, buenas tardes. Ya en un rato entonces activo la cámara para que iniciemos con la clase del día de hoy. La idea es explicarles un poquito sobre la guía. Para hoy no preparé presentación, pero entonces, por favor, si me están escuchando. Sí, profe, sí se escucha. Bueno, voy entonces a abrir la guía para que la miremos. ¿Ya la revisaron? Abrirla acá. Sí, profe. Entonces, bueno. A ver. Ok, entonces voy a compartirles pantalla para que miremos la guía. Entonces, bueno, ahí la estamos ya viendo. Antes de iniciar, muchachos, voy como a volverlos a saludar nuevamente. Buenos días para todos. Y hacer como algunas aclaraciones generales sobre el tema. El tema sigue siendo metafísica. Recuerden que la metafísica es la pregunta por el ser que se transforma en la pregunta por el cómo son las cosas. La pregunta por qué se transforma, porque el ser es lo que el ser humano tiene de manera más inmediata, más cercana, porque él mismo es una cosa. Nosotros mismos somos, estamos en medio del ser, y de la misma manera en que nosotros somos, todas las cosas, todos los objetos, todas las personas, todos los pensamientos también son. Entonces, ese problema ya habíamos visto la forma que tomó en Grecia, la forma que tomó en la Edad Media. Entonces vamos a pasar a la Edad Moderna, que estamos hablando de la época de la Revolución Francesa, la época de después del Renacimiento. Ustedes nos dicen, los filósofos modernos fueron muy influidos por los avances de la ciencia experimental, la matemática, e intentaron desarrollar ideas que concordaran con esos conocimientos, y se planteó la búsqueda de un sujeto cognoscente como el fundamento de la realidad. Entonces acá hay dos ideas. La primera es que efectivamente, si ustedes miran la historia, para esa época se empezaron a dar muchos avances en la ciencia, en el arte, en la cultura. Por mencionar uno, la invención de la imprenta, el hecho de que se pudieran publicar libros, tuvo un efecto muy fuerte en todo el conocimiento en Europa. Hubieron algunos descubrimientos de la matemática, que ustedes de pronto sería bueno que hablaran con la profe,
que realmente fueron muy importantes. Muchachos, ¿cómo tratar yo de explicárselos? Por ejemplo, en la arquitectura surgían un montón de problemas que la gente no lograba explicarse. Sí, gracias a la resolución o la invención de algunos teoremas, se pudo hacer. Por ejemplo, yo no sé si ustedes en cálculo de matemática les han explicado una cuestión que es graficar ecuaciones. Y que cuando uno grafica las ecuaciones, pues hay unas ecuaciones que son curvas. Y uno de los problemas era saber con exactitud de cuánto era el área de la curva. Ese tipo de problemas solamente se pudieron resolver mediante un método que se llamó series infinitas, que fue un método desarrollado por Newton, por Descartes y por Leibniz. Habían 3 matemáticos en Europa que para la fecha estaban trabajando ese problema. Leibniz, Newton y Descartes, y cada uno lo resolvió de diferentes maneras y cada uno tuvo descubrimientos muy importantes. Por ejemplo, Descartes lo va a hacer utilizando unas series infinitas, que va a ser un descubrimiento muy importante para el álgebra. Newton lo va a hacer utilizando también unos polinomios, que sabemos los descubrimientos y las aplicaciones que tuvo Newton tan importante para la física. Pues, por ejemplo, las 3 leyes sobre el movimiento fueron muy importantes. Y Leibniz fue el creador del cálculo diferencial. Los que de pronto van a estudiar ingeniería o los que de pronto les vaya bien en matemáticas, hay una operación del cálculo que se llama la derivada, que es una operación que nos sirve para, por ejemplo, conocer la velocidad de un automóvil cuando está variando, cuando no es uniforme. Y ese tipo de problemas, muchachos, tienen muchas aplicaciones en la ingeniería hoy en día. Me explico, por ejemplo, usted tiene una lata de atún, una fábrica de latas de atún, y en el aceite que uno echa al atún queda una capa sobre la lata. ¿De cuánto es el espesor de esa, digamos, de esa capa de aceite que queda y cómo hace para que el espesor de esa capa sea mayor o menor? Eso se hace con ingeniería, muchachos. Entonces tiene muchas aplicaciones. Entonces, volviendo acá, nos dicen que se planteó la postulación del sujeto cognoscente como el fundamento de la realidad. Esto ya es metafísica. ¿Por qué? Porque tenemos que recordar que en la Edad Media el fundamento de toda la existencia era Dios. Si Dios era real, si Dios existía, pues entonces existía su creación, que éramos nosotros y que era el mundo. Era más o menos la postura que se tenía en la Edad Media. En la Edad Moderna no. En la Edad Moderna el ser humano va a decir, no, es que el fundamento soy yo, el individuo, yo soy el que conozco. Y de ahí viene la famosísima frase, pienso, luego existo, que fue propuesta por este señor que está acá, que es don René Descartes. Don René Descartes fue una persona muy inteligente, gran matemático francés, pero el hombre era muy particular. Él era más bien como ermitaño, como huraño, no le gustaba mucho hablar por ahí. Y él tenía, digamos, inclusive una frase, él decía, vivió bien quien vivió oculto. O sea, él no era un filósofo que estuviera por ahí diciendo, ay, vea, yo inventé esto y dije lo otro, no, él era más bien muy reservado. Y nos dicen que hay 2 principios, ¿sí? El conocimiento de la metafísica en la época moderna se caracterizó por ser a priori, es decir, que solo deriva de la razón, y se diferencia del conocimiento a posteriori, que lo hace a partir de la experiencia. Muchachos, eso es como cuando, por ejemplo, lo de la posteriori y el a priori. Entonces, por ejemplo, yo estoy en la sala de la casa, ¿sí o no? Yo estoy viendo el Tour de Francia, cuando vuelo que está oliendo a frijoles, ¿sí? Entonces, eso es un conocimiento a priori. ¿Por qué? Porque a partir de mi razón, a partir del conocimiento, yo tomo una conclusión, ¿sí? Ah, sí, yo a priori pienso que de pronto están haciendo frijoles. A posteriori es cuando usted se levanta de la silla, y va a ir a la cocina y ve a la mamá haciendo los frijoles. Ah, sí, están haciendo frijoles. Ahí usted ya lo confirma. Es un conocimiento que parte de la experiencia que se dice que viene después. ¿Qué es lo que está diciendo la metafísica moderna? Que el conocimiento primordial, que la verdad primordial viene de la razón, no de la experiencia. Por tanto, el fundamento de la existencia también debería provenir de la razón. Entonces Descartes inicia este periodo, inaugura la subjetividad, que plantea la necesidad de plantear un principio para la verdad
y el yo pienso se convierte en el primer principio indudable para la nueva filosofía. Muchachos, ese texto y esa historia está en un libro que se llama Meditaciones Metafísicas. Es un poco anecdótico porque Descartes literalmente el man se aisló. Él mandó a construir una habitación forrada con corcho para que no entrara absolutamente ningún ruido. Le quitó las ventanas, y el man le quitó las ventanas, todo. Y el man se encerró allá más o menos una semana. ¿Sí? Nada más le pasaban la comida así por una puerta trampa y él allá encerrado con sus plumas, con sus papeles, escribiendo. Y él empezó a hacer el ejercicio. Bueno, listo, estoy acá solo, aislado del mundo exterior, nada me puede interferir, vamos a hallar la verdad. Y él empieza a hacer la meditación, y él llega a un punto en el que dice, bueno, listo, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a empezar a dudar de todo. A mí toda la vida me han dado un montón de verdades, pero yo voy a decir, no, vamos a dudar de todo y vamos a empezar a revisarlas una por una. Y él empieza a revisar y empieza que en cada verdad, por decirlo así, hay un error. O hay una... Profe, eso es lo que le dicen, profe, esto es lo que le dicen la duda metódica, o el método de la duda, algo así. Ese es el método de la duda, de que uno empieza a dudar de todo. Entonces uno, en un principio, según el método de la duda metódica, uno diría, vamos a dudar de todo, nada es verdadero. Y en esa medida empieza uno entonces a revisar cada uno. Entonces cuando Descartes utiliza esta duda metódica, llegó a un punto en el que dijo, bueno, listo, supongamos que yo puedo dudar de todo. Supongamos inclusive que Dios es un genio maligno que me engaña. Supongamos que Dios no es Dios, sino que es un diablo, es un genio maligno que me quiere engañar. Entonces, listo, supongamos que yo estoy engañado, pero si yo estoy dudando de que estoy engañado, yo no puedo dudar de que estoy dudando. Por tanto, si yo tengo esa capacidad de dudar, si yo tengo esa capacidad de preguntar, es porque yo mismo tengo que ser una realidad, yo tengo que ser algo real. Por lo tanto, si yo pienso, existo. De ahí es donde viene ya la traducción del pienso, luego existo. Entonces, el pienso, luego existo es eso, que en la medida en que el ser humano se da cuenta de que él mismo puede dudar y puede preguntar por todo, él mismo está viendo una cosa. Y Descartes va a fundamentar, o sea, a partir de esa verdad de que él piensa y luego existe, él empieza a fundamentar todo el edificio del conocimiento. Entonces es muy bonito, por ejemplo, cuando Descartes argumenta la existencia de Dios. Es algo así como que, bueno, listo, yo estoy dudando de todo y en medio de esa duda yo encuentro que en mi mente hay una idea de perfección. Sí, que de pronto a veces no la veo muy clara, pero que yo sé que la tengo ahí en la cabeza. A ver, si yo soy una persona imperfecta, ¿cómo es posible que yo, que soy una persona imperfecta, pueda tener una idea en mi cabeza de la perfección? Por tanto, esa idea de la perfección no pudo salir de la imperfección. Esa idea de la perfección tuvo que venir de algo exterior a mí que sea perfecto. Por tanto, si hay algo exterior a mí que sea perfecto, yo puedo denominar o determinar que eso perfecto exterior a mí es Dios. Y esa es, por ejemplo, la manera en cómo Descartes argumenta la existencia de Dios. Es una manera que ya en la historia de la filosofía pues se le han puesto muchas objeciones, pero que igual no deja de tener su belleza, su ingenio y su verdad también, para que la revisen después con calma. Entonces avanzamos un poquito por acá. La metafísica será entonces una teoría crítica del conocimiento y la ontología no se tratará del ser, sino de la idea del ser. Es lo que yo les digo, muchachos, si Descartes no está, digamos, suponiendo las cosas exteriores, sino que él está partiendo de la idea de que él duda de todo, pues entonces la verdad está en uno mismo. Yo no puedo preguntarle a la puerta, hey, vení, ¿será que yo estoy dudando? Pues no me va a responder nada, ni le puedo preguntar tampoco a otra persona, hey, mira, ¿vos crees que yo estoy dudando? La persona no va a saber con certeza, la certeza viene de uno mismo. Por eso el sujeto se convierte en ese fundamento de la ciencia, de la verdad y el ser. Y más que el sujeto es la razón, la manera de pensar racional, que es, digamos, la forma matemática de ver los problemas. Entonces, el racionalismo, que es la escuela filosófica que va a proponer Descartes, será la primera corriente filosófica que se desarrollará en este siglo y va a motivar otros movimientos importantes que van a terminar en Kant, Hegel y Comte. Kant fue muy importante porque Kant fue el que va a coger todo ese berenjenal y lo va a organizar. Él va a coger casi todo un siglo de pensamiento después de Descartes y va a decir un momentico, la gente está muy enredada y la vaina es así, pan, y lo va a organizar todo en 3 libros y la verdad lo hace muy bien, queda muy bien organizado. Hegel va a ir un poco más allá y va a decir un momentico, es que Kant organizó, pero hay que mirar la historia lo que muestra es una evolución del espíritu. Y es algo muy importante porque a partir de esa idea, por ejemplo,
es que hoy en día en todas las esferas de la vida se tiene esta idea del progreso, de mejorar. Ay, mijo, es que hay que progresar. Muchachos, eso es Hegel, ¿sí? Porque ¿qué es Hegel? Hegel es decir, si hay una historia, pues yo miro la historia, y basado en la historia, pues yo progreso. Si yo puedo mirar cómo está hace 2 años, y miro hoy en día, y puedo decir que, y comparo, y digo que estoy mejor, pues entonces hay progreso, ¿sí? Ese es como el valor que le pone Hegel a la historia. Y Comte va a ser parte de una escuela filosófica llamada el Círculo de Viena, o los positivistas, que van a decir algo muy, digamos, importante, también muy arriesgado. Si la ciencia es ciencia, la ciencia tiene que rendir resultados positivos, medibles, ¿sí? Yo no puedo acá venir a decir, yo le voy a hacer a usted mejorar la empresa. No, aquí carreta no, necesito es resultados, plata. Es más o menos como la idea que se tiene desde esta escuela positivista, sobre todo basado en los progresos que estaba haciendo la ciencia, como el descubrimiento de la electricidad, el telescopio y el microscopio. Bueno, continuamos. Se trata acerca del conocimiento a priori, principios derivados de la razón. Recuerden que lo a priori es la razón y se subdividirá en monismo y dualismo. Entonces, la palabra monos viene de uno, dualismo viene de dos, y dice que el monismo es una corriente que creía solo una sustancia, o sea, que el universo estaba hecho todo de lo mismo. El monismo idealista, sostenido por George Berkeley, él tiene un libro que se llama Diálogo de Hilos y Filonos, es un diálogo muy bonito, donde dos personajes empiezan a hablar sobre la existencia del mundo, ¿sí? Y es un texto que se utiliza mucho para el escepticismo. Y ellos creían que solamente había una sustancia básica, ¿sí? La sustancia era entonces mental, o sea, lo que existe es lo que yo tengo en la mente. Sí, si hay algo de lo que yo no conozco, pues eso sencillamente no existe. Si en este momento hay 10.000 millones de planetas con vida en el universo, yo no puedo decir que los conozco, yo no puedo decir que existen porque es que yo no los conozco. Yo me los estoy imaginando, pero yo no puedo decir que existen. Es algo que está muy relacionado con una pregunta cliché que se hace dentro de la filosofía y dentro del Zen, y es, si usted está en un bosque y un árbol, no, perdón, la pregunta no es así, dice, si en un bosque un árbol se cae y nadie escucha el ruido, el árbol realmente se cayó, el sonido realmente existe, ¿cierto? Y en este momento no vamos a discutir si la pregunta es verdadera o falsa, sino simplemente tener la conciencia de que es esa manera de ver todo, de que si algo no, yo no me percato de ello, pues sencillamente no existe, ¿sí? Es algo un poco angustiante porque uno diría, no, pues si cierro los ojos el mundo desaparece. Sí, a veces llega ese tipo de radicalismo, de postura, pero la idea es que sea algo más equilibrado, o sea, de que haya como como decíamos ahorita, una especie de duda metódica, ¿sí? Ese tipo de pensamiento no se asume para ser escéptico y desconfiar de todo, sino como para tener un poco de duda o de método a la hora de tratar con la realidad. Continuamos entonces por acá. Está entonces el monismo materialista, que aseguraba que la sustancia era solamente física, sostenida por el inglés Thomas Hobbes. Luego hablamos más adelante de Hobbes. Y está el monismo neutro, que dice que la sustancia no era ni mental ni física, sino que era como una mezcla de las dos. Este era sostenido por Spinoza. Este último filósofo fue muy importante porque él puso una visión de que la realidad, el universo es similar a Dios y cada cosa contiene a Dios. ¿Sí? Es lo que se llama una visión panteísta. La palabra panteísta viene de panta. Panta en griego era la palabra que para ellos significaba el todo. Cuando el griego decía ta panta, quería decir el todo, ¿sí? Y de esa palabra panta viene panteísmo, que quiere decir que el todo, la totalidad del universo, es simplemente la existencia de Dios. Listo, esta concepción también es muy manejada en algunas filosofías orientales, ¿sí? Que hoy en día vemos por ahí en el medio y que hablan de que todo está vivo, que todo tiene espíritu. El dualismo, por su lado, va a ser una corriente liderada por Descartes, en el cual va a decir que el cuerpo y el alma son unidades diferentes,
¿sí? Son diferentes sustancias. Y que esas dos sustancias son las únicas que constituyen el universo. Para Descartes van a haber dos cosas, la res cogitans, o digamos la sustancia pensante, que sería pues uno mismo, el pensamiento, y la res extensa, o la sustancia extensa, que es todo lo material, todo lo que uno puede ver, oír, tocar. Listo. Y continuamos por acá. Descartes dice que la metafísica es la filosofía primaria porque trata las cuestiones de la existencia de Dios y la distinción entre el alma y el cuerpo del hombre. Entonces Descartes decía que todo el mundo debía estudiar antes que nada metafísica. ¿Por qué? Porque era lo que a uno lo ayudaba a fundamentar en el mundo. Ya cuando uno tenía ese fundamento, podía uno empezar a hacer un estudio o una investigación ya más académica o científica. Entonces dicen por acá, todas las corrientes racionalistas creían que la realidad era de carácter racional y que el criterio para llegar a la verdad estaba en la conciencia. ¿Sí? Entonces, acá esto es un poco parecido a la teoría platónica de las ideas. La perfección del concepto está en la idea, no en la experiencia. Si yo voy a ver el concepto del árbol es perfecto racionalmente, no empíricamente, porque cada árbol va a ser diferente. Continuamos por acá. La corriente contraria al racionalismo se llamó empirismo y consideraba que los sentidos eran el criterio más adecuado para llegar a la verdad. Entonces, esta es la polaridad contraria. Antes decíamos que la razón era el fundamento de la verdad. Estos filósofos van a decir que es el empirismo. ¿Listo? Que es la experiencia, los sentidos. Las sensaciones son las que componen las ideas y por lo tanto la realidad solo es perceptible a partir de los sentidos. Estas doctrinas serían de conocimiento a posteriori, para la cual el conocimiento no es una representación de la realidad, sino simplemente el reflejo de lo que podemos percibir. Entonces el empirista decía algo así como, bueno, listo, muy bacano, usted dice que existe el concepto de ángulo recto. Venga, yo como carajos voy a entender que es un ángulo recto si nunca en la vida lo he visto. Sí, usted como le explica a un bebé recién nacido que nunca tiene nada en la cabeza, que eso carajos es un ángulo recto. Y ellos manejaban el concepto de tabula rasa. Tabula rasa significa como tabla en blanco, o tabla en blanco. Ellos creían que sí, que la mente era como una tabla en blanco en la que se iban grabando todas las experiencias que uno iba teniendo durante la vida y a partir de esas experiencias es que uno generaba el conocimiento. Por lo tanto, la mente únicamente es un reflejo de la realidad. La realidad para los empiristas realmente estaba afuera del ser humano, mientras que para los racionalistas estaba adentro del ser humano. Eso es muy importante que ustedes lo vean y lo distingan con claridad. Entonces, dicen, para los empiristas toda especulación que no derive de la experiencia era un sinsentido y por lo tanto la metafísica tradicional no aportaba nada real. En esta corriente estaban David Hume, John Locke y George Berkeley. Entonces era lo que les decía, muchachos, yo acá me pongo a decirle a usted, muchachos, yo creo que Dios tiene 4 manos. Profe, venga, ¿y usted en qué se va a basar para decir que es que Dios tiene 4 manos? No, muchachos, es que yo pienso que según las leyes de la filosofía, las leyes de razonamiento y las leyes de pensamiento racional, Dios debe tener 4 manos. Y ustedes perfectamente pueden decir a mí, no, profe, usted está especulando, usted no tiene ningún sustento real ni material para esa vaina. Pues a mí no me da aquí carreta ni paja, yo necesito que me hable de la verdad. Más o menos era el punto de vista de los racionalistas. ¿Listo? Perdón, de los racionalistas, no, de los empiristas. Y el racionalismo fue francés ante todo y el empirismo fue inglés. ¿Listo? De esta época, muchos autores rechazaron la metafísica como ciencia por ser una realidad trascendente, o sea, que estaba más allá de lo material y que iba en contra de los principios de la realidad objetiva que caracterizaban a la época. Como les digo, fue el florecimiento de la ciencia experimental y empírica, fue incluso el instante de la historia donde se creó y se estructuró lo que conocemos como el método científico. ¿Listo? Se destaca el caso de Hume, quien dijo que todo el conocimiento, que todo el conocimiento de hechos o relaciones o ideas deja sin base el conocimiento de cualquier objeto metafísico y por tanto la metafísica no existe. O sea, para Hume
que lo ve de una manera radical, no existe nada más allá de la realidad material. Todo eso son especulaciones. ¿Listo? Entonces dicen, la metafísica como la teología trata de explicar la naturaleza íntima. Estas son palabras de Augusto Comte, el fundador de la escuela positivista. La metafísica como la teología trata de explicar la naturaleza íntima de los seres y el origen de las cosas. Pero en lugar de operar con agentes sobrenaturales, lo reemplaza cada vez más por entidades o abstracciones personificadas. Se está refiriendo a Dios, cuyo uso verdaderamente característico será permitido con el nombre de otra vez. Cuyo caso verdaderamente está mal redactado. Entonces, ¿qué pasó acá? Cuyo uso verdaderamente característico ha permitido designarla con el nombre de ontología. Entonces, ellos van a hacer una distinción acá más marcada, ¿sí? Los empiristas van a decir, como la metafísica no puede ser conocimiento de lo que está más allá de la materia, porque más allá de la materia no hay sino especulación, el nombre sería cambiar a ontología, podría llamarse metafísica. Muchachos, este taller está más sencillo, nada más 3 preguntitas. Dice de la siguiente manera, ¿cuáles eran las características de la metafísica moderna? ¿En qué se fundamentaba? Elabora un texto descriptivo. Muchachos, un texto descriptivo es un resumen, ¿sí? O algo donde usted explique, simplemente diga cómo es algo. Esa parte la van a sacar de este primer parrafito. Este primer parrafito donde dicen cómo era la metafísica en la modernidad. Recuerden que hay 2 cambios muy importantes. El primero, que la metafísica de la edad moderna se va a fundamentar en la ciencia y no en la religión. Y el segundo es que se va a fundamentar en el sujeto cognoscente y no en la revelación de la realidad divina. ¿Listo? O en la revelación del dogma divino, que era como se concebía en la Edad Media. La segunda dice, explique los distintos tipos de monismo y dualismo, digo los autores que sostenían cada uno y elabora un texto explicativo. Entonces, muchachos, acá en la segunda parte, acá donde se empieza a hablar de Descartes, y por acá donde está hablando del monismo y racionalismo, van a leer y van a explicar, ahí les van a contar como la historia de qué es el monismo, qué es el dualismo y qué tipos de monismo hay, qué tipos de dualismo hay y qué autores sostenían cada uno. Por favor, me copian eso ahí bien explicadito en la guía. La tercera pregunta dice, analice las filosofías racionalistas y empiristas, explique la definición de cada una, diga sus diferencias y mencione los autores que la postularon. Un texto argumentativo. Entonces, en esta última parte, donde empieza a hablar acá de que las corrientes racionalistas van a leer eso. Recuerden que el racionalismo es aquella filosofía que fundamenta la verdad y la existencia de las cosas en el sujeto y en la razón. El empirismo es aquella corriente filosófica que fundamenta las cosas no solamente en las, digamos, en la experiencia y en las sensaciones, sino también en lo que produce esas sensaciones, ¿sí? No en la razón. Esto es como la principal diferencia, están también los autores. El texto argumentativo, ¿qué deben argumentar, muchachos? Deben argumentar con cuál de las 2 filosofías están más de acuerdo y por qué. Profe, yo pienso que uno debe ser mayormente racionalista. Profe, yo pienso que uno debe ser mayormente empirista. Profe, yo pienso que uno debe ser una mezcla de los 2. Profe, yo pienso que debe ser un 30% racionalista y un 70% empirista. Me ponen por favor su opinión, listo, y me dan su argumento. Profe, yo pienso que es 50-50 por esto, esto y esto. Profe, yo pienso que es todo racionalismo por esto, esto y esto. Muchachos, listo, son 3 texticos. Cada textico, por favor, más o menos de una hoja. Los trabajos, muchachos, yo he sido tanto exigente como benevolente. ¿Por qué? Porque he sido exigente porque me han llegado algunos trabajos buenos, de gente que lo hace muy bien y se nota el esfuerzo, digamos, el empeño que ponen en la realización de la guía. Como también llegan algunos trabajos que por distintas razones pues no llegan tan buenos, no llegan tan extensos, no llegan tan completos,
no llegan también presentados. Entonces, ¿qué pasa? Que yo no le puedo poner, si yo a un trabajo excelente, llego y le pongo un 5, yo no le puedo poner el mismo 5 en trabajo que no llega tan excelente, porque la persona que se esforzó me va a decir, profe, no es justo, yo a mí que me esforcé me ponen el 5, y a esta persona que no se esforzó tanto también le van a poner 5, y tienen razón, ¿sí? Y también he sido benevolente porque me llegan trabajos que de pronto uno ve que les falta una cosita, o que respondieron muy poquito, y uno dice, hombre, por lo menos lo hizo. Sí, uno piensa que quizás tendrá dificultades en la casa, que pues me entiende, pueden haber cualquier cantidad de cosas, muchachos. Entonces uno trata como de colaborarles un poco y no los pone a perder. Si no les pongo 5 muchachos, pero tampoco les pongo 2. Entonces, no sé, traten como de hacerlo a conciencia. Recuerden que lo más importante es el conocimiento y que ustedes realmente aprovechen este espacio del estudio de la filosofía. Y nada, igual que siempre muchachos, tenemos esta semana y la otra para hacer llegar la guía. Nos estaríamos viendo ya dentro de 15 días más o menos para la próxima videollamada. Ya sería nuestra última guía de periodo prácticamente. Entonces ya esta vez nos acabó muchachos. Recuerden que esta nueva modalidad toma 4 notas, una nota por cada taller y una nota que es valoración del profesor. Muchachos, la gran mayoría hasta el momento ha trabajado muy bien. Yo los sigo motivando, incentivando a que sigan así. Recuerden que todo esto es por su propio beneficio. Si usted aprende a pensar, el beneficio le queda a usted, a mí como profesor, no. Pero ya tengo mi pensamiento. El que necesita realmente defenderse en el mundo y en la vida es usted. Y la filosofía, muchachos, yo no me canso de decirlo, es una herramienta muy poderosa a la hora de uno enfrentar muchas dificultades. Ustedes no se imaginan el orden, la capacidad, la profundidad de análisis que a uno muchas veces le da la lectura de la filosofía y el estudio de la filosofía. Y es algo que a la larga no es ni tan difícil de adquirir, simplemente como poner un poquito de voluntad. Igual uno comprende que no le gusta a todo el mundo y es normal, muchachos. Yo tampoco les voy a coger rabia porque no les guste la filosofía. El hecho es que les guste algo. Lo peor que a ustedes les puede pasar ahorita en la vida es que vayan por ahí así como con ese desgano y esa apatía, Dios me lleve, Dios me traiga. Muchachos, pailas, como dice un amigo por ahí, el que no sabe para dónde va, cualquier camino le sirve. Entonces, ojo con eso, muchachos, sean enfocados, miren cuáles son sus metas, a dónde quieren llegar y trabajen todos los días por lograrlas. No sé si hay dudas o preguntas, muchachos, antes de que se acabe la videollamada. Dudas, preguntas, aportes. Chicos, nada, todo full. Estamos meros como dice la canción. Nada, profe, nada. Todo bien, todo correcto, profe. Bueno, muchachos, no sé, ya como para cerrar, recuerden como la prudencia y el no fanatismo con esa cuestión del virus. No hay que caer en extremos, tampoco puede salir sin tapabocas y, ay, venga, vamos a hacer corrinche y tal vaina. Hay que ser un poco prudentes todavía, ni tampoco ir con miedo, uy, no, no va a salir porque entonces ya no va a morir. No, traten de manejar como un sentido común, como un criterio. No se sobreprotejan, pero tampoco se descuiden, ¿listo? No sé, mucho ánimo. Ya este año yo creo que vamos a terminar así como venimos en esta modalidad. Para ustedes yo sé que fue una prueba muy dura, pero no, yo sé que esto a la larga les va a servir para alguna vaina. Entonces, Pues, chicos, profe, en este punto los estudiantes ya no nos interesa cómo nos graduemos, solamente queremos graduarnos. A mí ya no me interesa ni la toga ni la ceremonia, a mí solamente me interesa el cartoncito que me diga que ya me gradué. Es Camila, todo. sí, como les digo ya de ahora en adelante, lo que sigue es lo que ustedes hagan con sus vidas profesionales y personales, porque ya este año ya quedó como así, entonces nada, proyectense muchachos, luchen por esas metas, esfuércense y háganle para adelante chicos, que si uno en esta vida tiene esa fe y esa constancia en las metas, uno puede llegar a ser muy feliz. ¿Listo? Entonces nada, nos vemos pues, chao, muchas gracias. Hablamos el jueves. Chao, profe. 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 Chao. Goodbye. Ahora se va a Lucas para la pista.